cómo vivir bien 100 años. ¿Qué dirías que es la clave para envejecer bien? Te diría el ejercicio físico. Cualquier persona de cualquier edad puede ganar masa muscular. Mejora la sensibilidad de los receptores a las hormonas. Con niveles de testosterona, por ejemplo, en hombres iguales que en otro, hay una persona que se pone más fuerte que la otra. ¿Por qué? Porque tiene un receptor más sensible a esa hormona que se va a unir a este receptor. Que los pacientes sean longevos, y no solo que sean longevos, sino que vivan bien, ¿no? La dieta mediterránea, incluso en ausencia de pérdida de peso, nos ayuda a reducir el riesgo cardiovascular y por tanto a vivir más años. El hecho de dormir 5 horas o menos genera la misma resistencia a la insulina que si ganara unos 8 kilos. Causa un envejecimiento a nivel hormonal de 10-15 años. Pero ¿qué me dices del calor? ¿Qué me dices de la sauna? La sauna funciona. Si yo entreno 30 minutos y me meto en la sauna 15 minutos, es como si hubiese entrenado 45 minutos. ¿Existe algún fármaco que haya demostrado que frena el envejecimiento? Si me tengo que quedar solo con una cosa... Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antel Pujol, estoy encantado de estar aquí en nuestro podcast Karma Health Project con el doctor Carlos Rubí. Hoy vamos a hablar de longevidad, cómo vivir bien 100 años. Es un tema apasionante que yo creo que nos dará para dos podcasts, así que poneros cómodos, sentaros y vamos a por ello. Carlos. Buenas tardes, Antel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí venimos corriendo, tú de la UCI, de atender un paciente tuyo en la UCI y yo del quirófano, pero bueno, nos hemos organizado y otro día más. La verdad es que es un gusto estar contigo porque aparte de que generamos o hacemos una divulgación muy importante para nuestros pacientes, también yo estoy aprendiendo, porque preparándome el podcast y con los intercambios que hacemos de información, la verdad es que está siendo muy, muy bonito todo el proceso de creación de estos podcasts, ¿no? Y el tema de hoy me parece apasionante, además, porque está muy de moda, siempre va a estar de moda, ¿no? Vivir más y mejor, pero es verdad que ahora con las redes sociales como que hay un boom, ¿no? Entonces vamos a hablar ni más ni menos que de longevidad. Pero claro, la primera pregunta que yo creo que para ponernos en contexto es ¿cómo definirías tú el envejecimiento? Es una pregunta filosófica, como hablábamos. Envejecimiento es el paso del tiempo en las estructuras biológicas que forman nuestro cuerpo y realmente el envejecimiento tiene que formar parte de cualquier ser vivo. Ya sabemos lo que ocurre cuando no hay envejecimiento o cuando hay un exceso de crecimiento que se convierte en algo malo y aparecen pues los cánceres predominantemente, ¿no? Así que el envejecimiento es algo que es fisiológico. Yo lo que pienso y que es algo bueno, lo que pienso que podemos controlar sería la velocidad y la calidad. No es lo mismo envejecer con buena calidad de vida que envejecer con mala calidad de vida. Además también a mí me gusta mucho este concepto de la edad cronológica y la edad biológica. Todos hemos visto esa persona que tiene 60 años pero que aparenta 40. O la persona que tiene 60 y aparente 80. ¿Por qué sucede eso? Eso es real, lo hemos visto todos. Por tanto, hoy las claves yo creo que las vamos a dar aquí. Vamos a dar la respuesta a esto. Casi me ha respondido a la pregunta, ¿no? Pero en el cuerpo, hay gente que lo sabrá, pero otros no, lo fisiológico es lo que ocurre de manera natural, lo que no es enfermo, y lo patológico es lo enfermo, ¿no? ¿El proceso de envejecimiento es fisiológico o es patológico? Para mí es fisiológico el proceso de envejecimiento y es algo que tiene que ocurrir. Controlar el ritmo va a ser la clave y la calidad en que lo hacemos va a ser la clave. Yo quiero ser ese abuelo que va a buscar a los nietos y que sigue entrenando pesas y corriendo con los nietos, ¿no? Porque significará que sí, que el envejecimiento cronológico ha pasado, pero que mi envejecimiento biológico lo he intentado pues reducir al máximo y he intentado añadir vida a los años y no solo años a la vida. Totalmente, ¿no? Porque cuando hablamos de longevidad, yo creo que es muy importante entender que no se trata solo de vivir más años, sino de vivir bien esos años y de que sean unos buenos años, ¿no? Si tú tuvieses que decir, así como titular, ¿no? ¿Cuál es la clave para envejecer bien? ¿Qué dirías que es la clave para envejecer bien? Si me tengo que quedar solo con una cosa, te diría el ejercicio físico. A día de hoy es la herramienta que tenemos con más evidencia científica
que nos demuestra que nos hace más jóvenes. Es decir, si yo te digo que una persona de 80 años puede tener la misma fuerza y potencia muscular que una de 50, ¿me creerías? Y la respuesta es que sí. La persona de 80 que entrena puede tener la misma fuerza y potencia muscular o incluso mejor que una persona de 50 sedentaria. Es decir, el sedentarismo te envejece. El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento te hace volver joven. Cuando yo era residente, oí decir a mi jefe en aquel momento, o ya acaba de terminar la residencia, le oí decir que el verdadero anti-aging, es la primera vez que lo oí, el verdadero anti-aging es el ejercicio físico. Esto es así, ¿no? Y no es una opinión, sino son hechos probados científicamente, ¿no? Cómo la actividad física puede prevenir el envejecimiento y hacer que el envejecimiento sea un proceso libre de enfermedad, ¿no? Porque lo que es cierto es que una de las características del envejecimiento es el deterioro de la función celular de los tejidos y los órganos con el paso del tiempo, que ocurre de manera fisiológica, ese deterioro, ese desgaste. Pero es verdad que se puede frenar ese desgaste y hacer que haya enfermedades que iban a ocurrir que no ocurran, ¿no? Fíjate, Carlos, por ejemplo, en los famosos, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ahora que se ha puesto tan de moda y que estas personas tienen tantas imágenes publicadas como ahora que tienen 40, 50 años, parecen mucho más Mucho más. jóvenes que cuando tenían 20 o 30 años. Y el secreto, aquí todos nos podemos poner a pensar que se han hecho un TRT, que se han hecho tratamientos hormonales. Lo que tienen todos en común es que todos han empezado a hacer deporte. Un deporte que no hacían, porque ellos abiertamente han reconocido que hacen entrenamiento de fuerza, que hacen jiu-jitsu, que hacen deportes de contacto. Todo esto es algo que no tenemos ningún tratamiento que podamos reemplazar. De hecho, a mí en la consulta me vienen muchos pacientes y me dicen que quieren hacer un protocolo de longevidad. Y lo primero que les digo es que vamos a empezar con el ejercicio físico. Y realmente asociamos longevidad a veces terapias intravenosas o cosas muy complicadas. Y realmente lo que tenemos que asociarlo es al ejercicio físico. Esto no es comercial, pero es real. Yo creo que los mejores centros anti-aging son los gimnasios o en la naturaleza o un gimnasio al aire libre. Yo creo que eso es lo que ayuda realmente a envejecer bien, ¿no? Entonces, entrando en esta materia, quería preguntarte sobre la relación que hay y el nivel de evidencia científico que hay entre la consecuencia de la actividad física es el desarrollo de una masa muscular, ¿no? El desarrollo de tejido muscular que no tiene por qué ser algo exuberante, no tiene por qué ser esos niveles extremos muy meritorios a los que llegan los culturistas, pero no estamos hablando de llegar a esos volúmenes, estamos hablando de tener una buena composición corporal. Desde el punto de vista médico, ¿qué composición corporal es la óptima desde el punto de vista de salud? Es una buenísima pregunta. Yo os diría que una cantidad de masa muscular que te permita ser independiente, de hecho tenemos estudios que nos dicen que si somos capaces de movilizar simplemente 5 kilos por encima del hombro, ya es una buena medida de funcionalidad y de capacidad física, eso ya sería una buena medida. Pero fíjate, estoy hablando de rendimiento, no estoy hablando tanto de composición corporal, porque lo has comentado, dice, lo que nos interesa más es una buena función muscular y no tanto el tener más o menos músculo, ¿no? Bien, y luego en cuanto a la grasa, sabemos que la grasa es un tejido que es tóxico. Es tóxico a todos los niveles, por tanto nos interesa un porcentaje de grasa normal, no estoy hablando tampoco de definiciones extremas, sino un porcentaje de grasa normal y que esa grasa tenga un entorno que no sea proinflamatorio. Para que la gente sepa qué es un porcentaje de grasa normal en Sí. hombres y en mujeres. Podríamos decir en hombres entre un 12 y un 16-18% y en mujeres nos moveríamos alrededor de entre el 20 y el 28%. Vale. ¿Cómo se asocia desde el punto de vista de predicción de mortalidad la fuerza de una persona respecto a los riesgos de enfermedad o de morir? Probablemente es el marcador más potente. De hecho, sabemos, por ejemplo, que si un hombre es capaz de hacer 40 flexiones, tiene menos riesgo de morir que un hombre que es incapaz de hacerlas, ¿no? Y esto tenemos estudios muy potentes publicados.
También sabemos que la dinamometría, que es la fuerza de agarre, es un marcador muy robusto de riesgo cardiovascular y de riesgo de muerte. De hecho, en el hospital o en la consulta, yo aparte de tener el tensiómetro, tengo el dinamómetro para medir la fuerza, porque sé que el paciente que tiene una buena fuerza de agarre es el paciente que tiene más probabilidad de ser longevo. Y luego además te diría que ya no es solo la cantidad de fuerza, sino también el V2 max, que es la capacidad aeróbica, la capacidad, por ejemplo, de que mi corazón bombe la sangre y mis pulmones sean capaces de hacer el intercambio de gases y tener buen oxígeno. Tener un buen V2 max significa que nuestras células están oxigenadas y reciben esos nutrientes esenciales para vivir. Así que yo pienso que el ideal del individuo longevo es ese individuo que combina los beneficios del entrenamiento de fuerza con los beneficios del entrenamiento cardiovascular. Una cosa interesante que leía preparando el podcast era un estudio reciente que se publicaba en el cual comparaba la mortalidad y la morbilidad en personas en función de la fuerza y la potencia muscular. Y se veía que era un mejor predictor la potencia muscular que la fuerza. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre fuerza muscular y potencia muscular? La fuerza muscular es la capacidad de mover un determinado peso, en cambio la potencia es fuerza por velocidad. Y aquí, si te fijas, esa velocidad ya implica eficiencia neuromuscular, es decir, lo capaces que somos de generar un movimiento, y también para la potencia se puede mezclar también la capacidad aeróbica y ese V2 max que previamente comentábamos, es decir, yo necesito fuerza y además necesito unos buenos pulmones y un corazón eficiente para mover un peso alto de forma rápida. Vamos a profundizar esto ahora a nivel histológico. ¿Qué supone que un músculo pierda potencia o que pierda velocidad? ¿Por qué las personas, según envejecemos, vamos perdiendo velocidad? ¿Qué ocurre a nivel muscular con las fibras musculares para perder esa velocidad, esa potencia? La fibra muscular se puede infiltrar de grasa, es decir, en lugar de tener esa célula muscular va ganando grasa. El hecho de que vayamos ganando grasa impide que el músculo haga su contracción y su relajación de forma eficiente. A veces también con el envejecimiento, en lugar de grasa, encontramos una fibrosis que sería como una cicatriz que también impide esa contracción del músculo. Y luego ocurre otra cosa y es ese músculo tiene capaz de contraerse porque tiene unos nervios que le mandan la electricidad para que pueda hacer ese movimiento. Y esos nervios, por ejemplo, cuando hay el azúcar alto o cuando tenemos una tensión arterial elevada, esos nervios se dañan e impide esa buena contracción. Si con el paso del tiempo mis niveles de azúcar aumentan o gano mucho peso y además también tengo hipertensión arterial, esto hará que tanto la calidad de los nervios que llegan al músculo como la calidad del músculo se vea dañada. Y ahí es cuando empiezo a perder tanto fuerza como potencia muscular. Esto es muy interesante y has ido dando la respuesta según explicabas las causas, pero ¿cuál es el mejor tratamiento para prevenir la pérdida de potencia o para ganar potencia muscular? El mejor tratamiento será evitar esa ganancia de peso, evitar esas subidas de azúcar, evitar esas subidas de tensión y a la vez ser conscientes de que el músculo se entrena, que no hay ninguna edad que contraindique el hecho de hacer ejercicio físico de fuerza, que además cualquier persona de cualquier edad puede ganar masa muscular y que además las contraindicaciones, es decir, la seguridad del ejercicio es muy alto. Tenemos que perder el miedo a hacer ejercicio físico. De hecho, yo siempre lo digo, hay que tener miedo a la silla, al estar encamado, al estar sin hacer nada. Esto es lo que me da miedo. Que mi paciente haga ejercicio no me da miedo. Ahora se están desarrollando algunos tests que de hecho se están viralizando en redes para medir la fuerza, ¿no?
¿Cuáles son algunos de estos test que clínicamente están validados y que ahora se han hecho tan virales? Está muy de moda el sitting and rising, que realmente no está validado, pero básicamente consiste en sentarse y levantarse del suelo sin apoyar ni rodillas, ni manos, ni codos. Esto hay que intentarlo, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, no. Vamos a poner un vídeo, no es fácil, ¿vale? Pero realmente sí que tiene evidencia científica detrás. Nos dice que las personas que lo pueden hacer tienen menos riesgo y menos probabilidad de muerte. No es una cuestión solo de fuerza, es una cuestión de equilibrio, de flexibilidad, o sea, incluye muchos parámetros. Ahí está, y eso es muy interesante porque realmente nos hace ver que tenemos que ser multidimensionales en el entrenamiento. Pero realmente, Carlos, tú lo piensas y dices, yo si hago una sentadilla o hago un peso muerto, es imposible que lo haga bien si no tengo equilibrio, ¿no? Que a veces pensamos que debemos entrenar cada faceta como por separado, pero realmente haciendo un entrenamiento estructurado estamos desarrollando todas las habilidades. Por ejemplo, tenemos estudios que nos dicen que el entrenamiento de fuerza a rango completo de movimiento es igual de efectivo para mejorar la flexibilidad que hacer estiramientos estáticos. Y todo el mundo Una dice, sentadilla profunda es un asunto muy serio de flexibilidad, ¿eh? ahí Si lo haces está, bien. ahí está. Y por tanto, hay gente que dice, ¿vas a entrenar fuerza y no vas a realizar estiramientos? Te vas a quedar rígido como un palo. Todo lo contrario. ¿Has visto los atletas de halterofilia, por ejemplo? O los powerlifters incluso también. Son personas con rangos de movimiento amplios y es por eso, ¿no? ¿Has visto a Cebam saltar el cajón? Un Espectacular. tío que no había entrenado la potencia en su vida, que solo había entrenado la fuerza, le ves saltar, salta 1,5 metros. Es impresionante. Ese vídeo hay que ponerlo. Y eso es porque al final los entrenamientos muchas veces son mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y un entrenamiento de fuerza bien hecho puede ser también de potencia al mismo tiempo y de flexibilidad, ¿no? Exacto. Por eso yo creo que es muy importante. Yo siempre digo que tuve la suerte de estar durante 2 años entrenando con un entrenador personal. Y para mí fue un máster, ¿no? Porque cuando una persona tiene una experiencia de muchísimos años y te va corrigiendo pequeños detalles, al final esto marca una diferencia tremenda en los resultados y también en la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes siempre les aconsejo que si no dominan bien el entrenamiento de fuerza, que por lo menos una temporada larga, meses o si no años, trabajen con un entrenador personal, porque es verdad que luego cuando tú has cogido tus rutinas y cuando tú sabes hacerlo, es fácil, pero aprender necesitas ayuda de profesionales. ¿No crees que es necesario la figura del entrenador personal? Yo creo que es una figura muy necesaria y que además te da un conocimiento que es un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Tenemos interiorizado, por ejemplo, otras figuras en nuestra vida que son importantes, pero yo pienso que un entrenador personal que te ayude a aprender la técnica correctamente de los entrenamientos es un seguro de vida, ¿no? Es algo que es fundamental y que todos en algún momento de nuestra vida yo pienso que deberíamos tenerlo. Y prevenir lesiones, ¿no? Porque esto también tiene sus riesgos, ¿no? Y una cosa muy importante, que estamos ahora con el tema de la fuerza y el músculo respecto a la longevidad, es una distinción que creo que es interesante hacer entre lo que es deporte y lo que es actividad física, que son cosas diferentes. Eso es. Son cosas diferentes y la gente, el deporte obviamente comporta una actividad física, pero el deporte puede llegar a ser perjudicial. De hecho, ahí están muchos atletas de élite que acaban sus carreras deportivas realmente muy, muy, muy perjudicados y muy envejecidos a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia entre lo beneficioso que es una buena actividad física y lo perjudicial, esto ojo porque puede dar a entenderse mal, y lo perjudicial que puede llegar a ser el deporte, sobre todo el deporte de competición y el deporte extremo? La clave está en la dosis. Estamos en una sociedad donde el ejercicio físico está infradosificado, es decir, todos nos movemos menos y entrenamos menos de lo que deberíamos, ¿no? Por tanto, el mensaje a dar a la mayoría de población es que entrenen fuerza, entrenen actividad cardiovascular y es un mensaje muy potente porque esto va a ser un seguro de vida. Y luego tenemos un pequeño porcentaje de personas que son la élite del deporte donde parte de su trabajo es llevarse al límite. Y ese llevarte al límite tiene un coste. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento, ves ese límite cruzarse
además de forma bastante frecuente, pero es un pequeño porcentaje. Incluso además hay estudios muy interesantes que nos dicen que incluso en deportistas de élite que hacen deporte extremo, su esperanza de vida es mayor que la población general sedentaria. Es decir, incluso dentro del espectro más heavy, Incluso más pasándote duro, es mejor que no hacer nada. exacto, esa es la clave del ejercicio físico y es lo que nos muestra la gran seguridad. Obviamente aquí siempre tendremos casos desgraciados, por favor, de personas que hacen ejercicio físico extremo y que por problemas de salud no detectados anteriormente y demás, pues tiene una consecuencia grave que esto pues a todos se nos viene a la mente, pues deportistas que les ha sucedido. Por eso también aquí lanzar un mensaje a las personas que hagáis pruebas, ya sea de rendimiento aeróbico o de rendimiento de fuerza llevadas al extremo. Aquí en Mallorca tenemos un montón de pruebas deportistas cada año. Por favor, haceros un chequeo médico, haceros un chequeo cardiológico, porque es muy importante revisar vuestra salud antes de llevaros a esos extremos. En general, ¿cuál es el chequeo médico que necesita hacer una persona de cualquier edad que pretenda hacer una prueba deportiva, como una Spartan Race o alguien que de repente decida que quiere prepararse una media maratón? ¿Cuáles son las pruebas médicas necesarias que tú recomiendas ante él? Yo recomendaría una prueba de esfuerzo a nivel cardiológico, sin ninguna duda, sí, a personas que ya se están llevando pues media maratón o más allá de una media maratón, lo recomendaría encarecidamente. A mí también me parece algo lógico, igual esto también es por el tipo de especialidad que tengo, que yo pienso que si tú tienes que hacer una prueba de estas características, tu nutrición, tu descanso y tu programación del entrenamiento tiene que ser correctísima, ¿no? Por tanto, para mí una analítica y una correcta evaluación de la nutrición sería algo, vamos, básico. Una buena anamnesis, una buena historia clínica, una buena analítica y la prueba de esfuerzo. Ese Correcto. sería el combo. Ese sería el combo. Y ahora entramos en el segundo bloque, ¿no? Hemos estado hablando de la actividad física, del músculo como órgano de longevidad, que haremos un podcast hablando específicamente solo de cómo el músculo funciona como un órgano endocrino y su papel, pero eso profundizaremos. Y ahora hay un segundo punto muy importante, ¿no? Que es el tema de la nutrición, ¿no? y de la alimentación. Hay un documental en Netflix muy bueno que se llama Cómo vivir 100 años, donde analiza los blue spots, ¿no? Los puntos azules, donde hay más longevos de lo que se esperaría. Y una de las cosas que identifica es el tipo de nutrición, ¿no? Y unos están en Japón, otros están en Centroamérica, otros están aquí en Europa, pero lo que identifican esas comunidades es que llevan, aparte de que realizan actividad física de manera inconsciente por su estilo de vida, además, identifican los patrones nutricionales, ¿no? Que son pues, comida no procesada, producto local y esto, pues, junto con la actividad física y otros factores, recomiendo ver el documental, hacen que los pacientes sean longevos y no solo que sean longevos, sino que vivan bien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿qué destacarías tú como factor fundamental para determinar una longevidad y una longevidad de calidad en las personas? A día de hoy, evitar los ultraprocesados. Los ultraprocesados es enemigo número uno. Está más que demostrado que reduce la esperanza de vida, reduce además también la calidad de los años vividos, aumentando la incidencia de enfermedades. Por tanto, los ultraprocesados es lo primero que se va fuera. Luego tenemos las frutas, las verduras, que son alimentos ricos en nutrientes, ricos en micronutrientes. La fruta, que también muchas veces ha sido demonizada y sabemos que realmente es una excelente idea. Tenemos los legumbres y por tanto ya, Carlos, yo sé que me vas mirando y estás pensando en la dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea es el patrón a día de hoy con más evidencia científica. Imbatible. 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 De hecho, me voy a remitir a la evidencia científica, ¿vale? Estudio Predimed. Es un estudio donde se pone a varios grupos de personas a realizar dieta mediterránea, unos enriquecidos con nueces, otros enriquecidos con aceite de oliva, y se les compara con dieta placebo. Y lo que se observa es que la dieta mediterránea, ojo, incluso en ausencia de pérdida de peso, nos ayuda
a reducir el riesgo cardiovascular y por tanto a vivir más años. Y voy a decir una cosa más y fíjate lo importante que digo eso. Este estudio nos mostró, aparte de que la dieta mediterránea es la mejor dieta para la longevidad, esto número 1, número 2, nos enseñó que estamos vendiendo la nutrición mal. Lo estamos haciendo mal porque vendemos la nutrición solo para la pérdida de peso, pero no es solo para eso. Si yo no pierdo peso, pero en cambio he mejorado la calidad de mi alimentación, yo voy a vivir más. La alimentación no solo se centra en un peso en la báscula, sino que va mucho más allá de eso. Yo por eso en la consulta muchas veces tengo a muchos pacientes y a muchas pacientes que les cuesta perder peso y sé que es difícil. Y me dicen, doctor, pero yo lo hago bien, como bien y no veo esos resultados en cuanto a pérdida de peso. Y siempre digo lo mismo. Y digo, la pérdida de peso es importante, pero no lo es todo. Esa buena alimentación que estás haciendo va a tener un impacto positivo en tu salud innegable. Así que la dieta mediterránea es el mejor patrón alimentario para promover la longevidad y recordemos que una buena nutrición va mucho más allá de la pérdida de peso. Totalmente. La verdad es que nos repetimos y nos vamos a estar repitiendo mucho durante todos los podcasts, ¿no? Porque al final, casi en cualquier tema de salud del que hablemos, la actividad física y la nutrición son la base de todo, ¿no? Dentro de la nutrición, ahora estoy recordando cuando estaba en la facultad, un día en una clase de anatomía 2 entró un profesor radiólogo, el doctor Puello, luego se convirtió en gran amigo y estaba explicando anatomía del abdomen. Y entonces hay una parte del abdomen, cuando estás estudiando anatomía, que la primera vez que la escuchas te parece que eso tiene que ser algo místico, ¿no? Que era la transcavidad de los epiplones, ¿no? Y cuando estás estudiando, se puso ahí de pie, nos estaba explicando anatomía visceral y dijo, o sea, la medicina es sota, caballo y rey. Hay que tenerlo claro, pero es sota, caballo y rey, ¿no? Yo creo que lo que venía a decir es que, como casi todo en la vida, todo se sustenta en principios, ¿no? Entonces, lo que tienes que tener claro son los principios, ¿no? Y a partir de ahí, todo pues, se construye con facilidad, pero lo difícil es tener claro los principios, ¿no? Entonces, al final, sí que nos vamos a repetir en estos principios, porque es el mensaje que la gente se tiene que llevar, que es una buena alimentación, una actividad física, y luego entraremos en otras cosas, como el descanso, son la base de la salud. Y la base de la salud es la base de la longevidad, ¿no? La gente se quiere hacer tratamientos mágicos, plasmaféresis, llega a oír inyectarse sangre de adolescentes, o sea, cosas muy locas, ¿no? Pero la realidad es que es tan sencillo, a la vez tan complejo, pero tan sencillo lo que se necesita para vivir bien, ¿no? Y yo creo que también entrar en explicarlo en detalle y en profundidad puede ayudar a que la gente lo entienda mejor y lo integre, ¿no? Entonces, yo creo que con el tema de la nutrición, esto de la dieta mediterránea lo vamos a repetir por activa y por pasiva, porque va a beneficiar a mucha gente y es de lo que se trata este podcast. Pero una cosa que creo que está ahora muy de moda, además ha habido algún premio Nobel en relación a la fisiología que hay detrás del ayuno, ¿no? Vamos a hablar del ayuno. Me gustaría que explicases qué es el ayuno y cuáles son sus beneficios y cómo utilizarlo, ¿no? Pero explícanos qué es el ayuno y cuáles son sus beneficios. Bien, el ayuno, hay muchos tipos de protocolos de ayuno, desde estar días sin comer, 3, 4, 5, los días que sean, a comer 5 días a la semana y estar 2 días sin comer, o hacer el ayuno intermitente, que sería pues lo más frecuente, que es estar 12, 14, 16, 20 horas sin comer y dejar una ventana de oportunidad de 4, 6, 8, 2 horas al día para comer. El ayuno se caracteriza en retomar un poquito el control de nuestro hambre y de nuestra saciedad, de volver a conectar con nuestro cuerpo sobre cuándo tiene realmente hambre y cuándo no la tiene. Este es el aprendizaje para mí número 1 que nos da el ayuno intermitente. Identificar cuándo realmente tengo hambre o cuándo es hambre emocional, por ejemplo, ¿no? Esto yo le definiría a grandes rasgos. A nivel molecular, el ayuno intermitente activa unas vías que se llama la famosa vía AMPK, que es una vía de reciclado. Es decir, nuestras células con el paso del tiempo se van oxidando, van acumulando errores en ellas y el hecho de que haya periodos
de autofagia, de reciclaje de esas células, hace que las células que vengan pues sean células nuevas y células mejores. Bien, esas vías metabólicas de autofagia no solo se activan con el ayuno. De hecho, tenemos que el ejercicio físico, especialmente el de alta intensidad, es más potente en activar las rutas de la autofagia que el propio ayuno. Es decir, yo no necesito hacer un ayuno intermitente para promover mi autofagia celular. Y este es un mensaje que me parece muy importante. ¿Todo el mundo necesita hacer ayuno intermitente? No. ¿Que yo pienso que hacer ayuno intermitente alguna vez es un gran aprendizaje para reconectar con ti mismo? Sin ninguna duda. ¿Que el ayuno intermitente bien hecho, bien pautado en el contexto correcto puede tener efectos buenísimos? Sin duda. Te pongo un ejemplo. Personas que trabajan muchísimo en las primeras horas del día por la mañana, que entran a trabajar, no tienen tiempo de desayunar ni hacer media mañana y van a saco y no tienen hambre. E incluso desayunar o hacer una media mañana les sienta mal. Pues pueden hacer un ayuno intermitente y romper el ayuno a las 2 o a las 3 del mediodía, por ejemplo, sería una buena herramienta. Importante, el tiempo que tú estás haciendo el ayuno, ingerir agua, porque las pájaras, las deshidrataciones y todo, no es por bajadas de azúcar, es por bajadas de tensión y por deshidratación principalmente. Esto por una parte. Pero luego, en cambio, no le recomendaría nunca un ayuno intermitente a un atleta de élite. Yo tengo atletas de élite en la consulta que necesitan 4.000, 5.000, 6.000 calorías al día. Muy difícil asimilar eso en una ingesta, ¿no? Imagínate, Carlos, o sea, es imposible. Además, causaría problemas intestinales, gran estrés por parte del atleta, no terminaríamos recubrimiento los requerimientos que necesita, inviable, ¿no? O, por ejemplo, habría que ir con bastante cuidado en personas con trastornos de la conducta alimentaria, que también los llevo algunos en la consulta, donde obviamente ahí hay que intentar pues ver si es un protocolo que nos genera más o menos estrés. Por tanto, pienso que puede ser muy útil en algunos casos, pero no pienso que todo el mundo tenga que hacerlo. Has mencionado una cosa muy interesante. Los beneficios derivados del ayuno se pueden conseguir con la actividad física. 100%. Y a la hora de inducir estos fenómenos de autofagia, ¿es más eficiente hacerlos a través del ayuno o a través de la actividad física? De la actividad física. De hecho, cuando hacemos ejercicio físico, se activan más esas rutas metabólicas de la autofagia que con la propia dieta. Por tanto, yo no necesito realmente hacer un ayuno intermitente o hacer una restricción calórica durante mucho tiempo para activar esos mecanismos de autofagia. ¿Qué tipos de ejercicio son los que inducen una mayor activación de estas vías metabólicas de autofagia y de regeneración tisular? Los de alta intensidad. El ejercicio físico de alta intensidad, sea una combinación de entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico, son los que más lo activan y tenemos una evidencia muy sólida de que así es. Así que si eres una persona que no te va bien hacer ayuno intermitente porque no es para ti, no pasa nada. Entrena fuerte. Qué bueno, qué bueno. Una cosa que veía en un documental Sin Límites, muy interesante, era que ponían a Chris Hemsworth como conejillo de indias en distintas situaciones. Una de las cosas que le hacían era tenerle 4 días, él no practica ayuno, y durante 4 días le hacen un ayuno prolongado de 4 días, ¿no? Y lo que veían, le iban midiendo las cetonas a lo largo de los días, estaban 1.8, 1.9, 2, y en los momentos en los que le ponían a hacer ejercicio subía incluso hasta 3. O sea que este fenómeno buscado de cetosis muchas veces a través del ayuno se puede conseguir a través de un ejercicio físico intenso, ¿no? Claro que sí. De hecho, tenemos amplia evidencia científica de que el interruptor metabólico de todas estas vías que tienen este efecto tan sano en nuestro organismo es el ejercicio físico y concretamente el de alta intensidad. Yo, de hecho, cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan del ayuno, es que si yo hago ayunos prolongados, al cabo, a partir del segundo o tercer día, el principal sustrato energético que estoy utilizando es la masa muscular. Y por tanto, sí que, por ejemplo, se ven pérdidas de peso muy grandes cuando hago ayuno, pero hay que reconocer que el 30% de esa pérdida de peso es masa libre de grasa, es decir, me estoy llevando algo de masa muscular. Hecho que, por ejemplo, yo puedo tener esa autofagia
sin pérdida de masa muscular haciendo ejercicio físico de fuerza, porque el principal interruptor metabólico de la ganancia de fuerza y de masa muscular y a la vez inductor de la autofagia es el ejercicio físico. Qué bueno. Además, a nivel hormonal, se ha visto como ejercicios como pueden ser los sprints producen unas mejoras muy importantes incluso en la síntesis de hormona de crecimiento, por ejemplo. Se ha visto cómo los sprints pueden producir aumentos de hormonas que son tan importantes a la hora de la regeneración de los tejidos como la hormona de crecimiento, mucho más potentes que la inyección exógena de hormona de crecimiento, ¿no? Es más fácil inyectar la hormona de crecimiento que hacer un sprint, ¿no? Pero, ¿qué beneficios tienen esos ejercicios de potencia a nivel hormonal? ¿Qué implica a nivel hormonal este tipo de ejercicios? La respuesta hormonal a la alta intensidad del entrenamiento es bestial, o sea, con pocas cosas podemos conseguir esas cascadas hormonales tan importantes que se producen con el ejercicio físico de alta intensidad. Lo has comentado muy bien, los sprints tienen un gran impacto en la producción de hormona de crecimiento. También sabemos que el entrenamiento de fuerza mejora. Ya no estoy hablando de la cantidad de hormonas, sino la sensibilidad de los receptores a las hormonas. Un tema que no se habla nunca es que no solo es importante las hormonas que tengo, sino la sensibilidad del receptor al que la hormona se une. Yo puedo tener muchas hormonas que si mi receptor es insensible o es poco sensible a esas hormonas, los resultados que voy a tener son peores. Esto explica por qué hay gente que con niveles de testosterona, por ejemplo, en hombres iguales que en otro, hay una persona que se pone más fuerte que la otra. ¿Por qué? Porque tiene un receptor más sensible a esa hormona que se va a unir a este receptor. El entrenamiento lo que hace es modular la sensibilidad del receptor a la hormona. Por eso yo siempre digo que los objetivos no tienen que ser solo la mejora de algunos parámetros hormonales que pueden ser importantes tanto en hombres como en mujeres para mejorar composición corporal y salud, sino también esos receptores. Ya tenemos tan integrado el concepto de sensibilidad a la insulina, ¿no? Por tanto, hay que también ser sensibles a la testosterona, a los estrógenos, a las distintas hormonas que nos interesan para que puedan hacer el efecto que queremos en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, la sensibilidad a las hormonas sexuales? ¿Cómo tú en un paciente puedes medir la sensibilidad que tiene a la testosterona? No son los niveles, porque la gente está preocupada por los niveles, pero tú puedes tener mucho mensajero, pero si no hay receptor, no hay ningún mensaje, ¿no? Claro, las pruebas que se están desarrollando son pruebas que están en desarrollo y en algunos escenarios están disponibles, pero de forma rutinaria es difícil saberlo. Pero yo sé que si, por ejemplo, tengo unos niveles de testosterona correctos para la edad, ajustados a la persona, yo con una buena anamnesis, con una buena historia La clínica, historia clínica sigue siendo de utilidad, ¿no? 100%, una buena historia clínica. Yo siempre digo lo mismo, no trato analíticas, trato personas. ¿Te ha ocurrido que trates pacientes con síntomas de déficit, por ejemplo, de testosterona, siendo su analítica normal? Claro, sí. Probablemente no utilizaré las mismas herramientas porque la evidencia científica es clara, pero si yo tengo síntomas claros, haré un tratamiento basado en aumentar los niveles de testosterona porque los rangos de normalidad los define cada persona. Es decir, el laboratorio nos incluye pues el 95% de personas en un ratio concreta de acción del laboratorio y la evidencia científica lo mismo, pero hay que recordar que estamos tratando personas, no tratamos pruebas de laboratorio. Hemos tratado dos temas muy importantes de manera superficial, claro que podríamos profundizar mucho en cada uno de ellos, que es la actividad física y la nutrición, la alimentación, ¿no? En relación a la longevidad. Y creo que hay otro tema importante que deberíamos tocar, un tercer pilar, que es el descanso, ¿no? Porque claro, si comes maravillosamente bien y entrenas como una bestia, pero no duermes, ¿qué ocurre? Pues mal. 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 De hecho, tenemos los estudios en médicos, ¿no? Los médicos y los enfermeros y enfermeras que hacen trabajos a turnos, que trabajan por la noche, sabemos que tienen una esperanza de vida de 5 años menos.
en comparación con los que hacen el mismo trabajo, pero no hacen guardias de 24 horas en el caso de los médicos o turnos nocturnos en otros compañeros, ¿no? Así que está claro que el descanso tiene un papel básico y fundamental. De hecho, fíjate, Carlos, yo estoy seguro que te ha pasado. Y te hago la pregunta a ti. ¿Tú cómo operas mejor? ¿Habiendo dormido bien o habiendo dormido mal? No, hombre, claramente. Yo, de hecho, Claramente. cuido mucho las rutinas de la noche, intento dormir 8 horas y fíjate, estoy en un punto que es muy raro que yo opere por las tardes. Yo opero por las mañanas, es muy raro que opere por las tardes, porque sí he notado que hay una diferencia en cómo me siento yo durante la cirugía. Y estar un poco más atontado en la consulta no pasa nada, ¿no? Porque los pacientes te lo pueden perdonar, pero en el quirófano sí que tienes que estar, vamos, al 101%, ¿no? Entonces, para mí el descanso es fundamental y yo lo noto. Si no duermo bien, no estoy bien al día siguiente, ¿no? Yo creo que eso, en mi trabajo, que la cirugía es también muy exigente a nivel físico, cualquier falta de descanso, de buena calidad de descanso, lo notas tremendamente al día siguiente, ¿no? Y por ejemplo, Carlos, ¿tú te considerarías una alondra o un búho? Te explico. Las alondras son las personas, esto seguro que lo sabes, son las personas que hacen más actividad por la mañana, que prefieren despertarse temprano y tener actividad por la mañana, y un búho es el que prefiere hacer actividad o tener más actividad nocturna. Yo soy una alondra, claramente. Claramente, Claramente hubo un momento de mi vida que muté. ¿vale? Te puedes imaginar qué momento fue de mi vida, pero durante el MIR muté, pero fue el cuerpo mutando poco a poco, ¿no? Porque cuando estaba preparando el MIR me di cuenta que cogía ritmo a estudiar por la noche y al final el cuerpo me fueron cambiando un poco los ritmos y acababa estudiando de madrugada hasta las 3 4 de la mañana y dormía a las 8 horas y me despertaba casi a la hora de comer, ¿no? Pero en general yo soy una persona que la fuerza la tengo por la mañana y voy perdiendo la fuerza a lo largo del día. ¿En tu caso? Yo también soy una alondra y preguntaba eso porque los ritmos circadianos, que va con mucha relación con el descanso, somos seres hechos para hacer la mayoría de la actividad durante el día. Y esto también tiene relación con la longevidad, y sabemos que las personas que respetan los ritmos circadianos, es decir, que comen la mayoría de calorías durante las horas de sol, que hacen la mayoría de actividad durante las horas de sol, que entrenan durante las horas de sol, que respetan el descanso, estas personas son las que tienen mejor calidad de vida, tienen una reducción de los marcadores inflamatorios, tienen mejor perfil cardiovascular y además son las que rinden más. Fíjate, incluso a igualdad de horas de sueño dormidas, el hecho de que seas una alondra y que hagas la mayoría de actividad durante el día es un factor de buen rendimiento y además de buena salud. Qué bueno. Y también conociendo esto hay que saber también las personas que me incluyo, ¿no? Que somos muy productivas y que nos gusta hacer muchas cosas y que siempre Ujú. tenemos proyectos y cosas en marcha. Creo que hay que saber también que a lo largo del día hay momentos en los que ya dejamos de ser productivos, ¿no? Y hay un momento en el que es tan importante el descanso durmiendo como el descanso despierto. Hay un momento en el que hay que parar la mente, desconectar y permitir que darnos un descanso, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿hay un horario óptimo para dormir y una cantidad de sueño óptima? Sí que la hay. Hay variaciones entre personas, pero realmente esa cifra de 7 u 8 horas encaja muy bien para la mayoría de personas. Y no es lo mismo, hay estudios potentes que nos dicen que nos tenemos que ir a dormir antes de la medianoche. Hay estudios potentes que esas personas que se van a dormir antes de la medianoche consiguen un descanso de mayor calidad y tienen una reducción del riesgo cardiovascular. Es decir, su cantidad de glucosa en sangre, su perfil hormonal, además también la cantidad de colesterol en sangre mejora si te vas a dormir antes de las 12 de la noche. Y luego también es importante, y esto es un tema que quiero recalcar, y es la importancia de la regularidad, de tener unos horarios regulares. Y digo esto sobre todo para ese concepto de las horas de sueño se recuperan. No se recuperan. El fin de semana no puede recuperar. Si tú duermes 10 horas el sábado y 10 horas el domingo, no vas a recuperar nada. El descanso es una oportunidad que ocurre día tras día. En el momento que no la duermes,
pierdes esa oportunidad. Ojo, es verdad que tenemos un estudio más reciente publicado que dice que las personas que acostumbran a dormir entre 1 y 2 horas más de lo normal entre semana, el fin de semana, es decir, que el fin de semana duermes hasta 2 horas más que entre semana, esto se asocia a menos riesgo de depresión, más calidad de vida y menos ansiedad. Pero si ya duermes más de 3 horas el fin de semana en comparación que entre semana, ya tiene un efecto negativo para la salud. Así que no existe compensación, existe un poco de reducción de daños, como digo yo, pero no compensación. Qué interesante. O sea, claramente una cosa muy importante que destacan los psiquiatras, ¿no? Cuando también hablan con sus pacientes sobre salud mental, una de las cosas que recalcan mucho es la importancia del sueño no solo para la longevidad, sino para el bienestar psíquico de las personas, ¿no? Y esto es así porque el sueño es el momento probablemente de meditación más profunda que tenemos. Ahí el sueño es cuando la mente se repara, cuando no la estamos invadiendo con pensamientos, con ideas, y no solo la mente, sino también el cuerpo, ¿no? A nivel muscular, nosotros sabemos que una persona que no duerme no puede tener desarrollo muscular. Esto es así. Es así. Yo siempre digo, respecto al tema psicológico, no tomes decisiones el día que has dormido poco. Esto es una máxima personal incluso mía. No tomes decisiones importantes de tu vida si has dormido poco, porque la percepción de la realidad se altera. O sea, eres mucho más negativo, tienes más tendencia a ver las cosas malas, menos a ver las buenas. Por tanto, el día que has dormido mal, olvídate de tomar decisiones importantes. Esto, yo que he hecho muchos años de guardias y que he dormido muy poco o casi nada en muchas de ellas, es algo que en el posguardia, en semanas muy duras de muchas guardias, intentar tomar pocas decisiones importantes porque sé que probablemente sean decisiones Con erróneas. buen criterio. También Sí. dicen que no hay que ir de compras de un saliente de guardia, ¿no? Es un clásico en los hospitales. También, también. Eso. Porque terminas Sí, termina la con visa coche nuevo. temblando. Exacto, Exacto. exacto. Bueno, fíjate, hemos puesto 3 pilares: el ejercicio, la actividad física, la nutrición y el descanso, ¿no? Eh, Habría otro pilar, yo creo, muy importante en la longevidad, y no solo en vivir años, sino en vivir bien, que es la sociabilidad, ¿no? La importancia de esa cuarta esfera que serían tus relaciones sociales y tu entorno, ¿no? O sea, yo creo que vamos a invitar un día al doctor Carbonell Me encantaría. y que nos hable de esto en profundidad, él que es un gran experto y conoce muy bien la mente humana. El descanso tiene un papel fundamental en la composición corporal, en la cantidad de masa muscular que podemos tener y en la cantidad de grasa. Yo sé que si duermo menos de 5 horas, me va a costar el doble perder grasa. Es decir, a nivel metabólico, el hecho de dormir 5 horas o menos genera la misma resistencia a la insulina que si ganara unos 8 kilos Tenemos una de teoría peso. que explique qué ocurre a nivel bioquímico para que esto sea así. La tenemos y es aumento del cortisol muy pronunciado, también cambios a nivel cerebral que te hace que tomes peores decisiones nutricionales, tengas más preferencia por Por estrés, por ultraprocesados, ansiedad. por estrés, por la ansiedad, cambios neurobioquímicos que hacen que tu metabolismo sea el doble de prominente a la ganancia de grasa. O sea, esto es, con el descanso, es fundamental y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y con la masa muscular más de lo mismo. Una persona que ha dormido poco, por cada hora que ha dejado de dormir y cada hora que pasa durante el día, su rendimiento cae un 1%, que es muchísimo. Y pensáis, bueno, yo no soy un atleta, ¿por qué me importa el rendimiento? Pues me importa mucho, porque que yo, con el paso del tiempo, mi rendimiento aumenta, es el mejor marcador que tengo de que mi masa muscular vaya a crecer. Si mi rendimiento no aumenta, probablemente mi masa muscular se va a quedar igual. Tú imagínate si tienes un trabajo que haces noches o haces guardias 1 o 2 veces por semana. El día siguiente ya probablemente ya estás sacrificando ese rendimiento. Por tanto, esto a largo plazo tiene un coste en cuanto a ganancia de masa muscular, que sabemos que no es solo estética, que es salud, que es irreemplazable. Más descanso y niveles de testosterona. A partir de los 30 años,
los niveles de testosterona en el hombre pueden caer un 1%. Uno esperaría que por cada año que pasa, pues cae un 1%, pero yo sé que si duermo 5 horas, mis niveles de testosterona caen entre un 10 y un 15%. Es decir, una noche de dormir 5 horas causa un envejecimiento a nivel hormonal de 10-15 años. Es muy potente. Luego esto obviamente que se recupera, pero todo el día que tú has tenido estos niveles de testosterona, ¿qué? Y si haces más noches que solo una noche a la semana, que todo esto pues obviamente son factores que hay que tener en cuenta. Yo siempre a los pacientes cuando vienen a consulta y me cuentan sintomatología hormonal, yo tengo la suerte de tener a mucho compañero médico, mucho compañero enfermera que viene a verme en la consulta. El tema de los trabajos a turnos, hacemos un gran trabajo para intentar minimizar, si es que se puede, las consecuencias negativas de ellos. Sí, no, desde luego. Es todos los que hemos trabajado de noche. Vaya chapa No, he no, soltado, que Carlos. va, que va, que va, no, que tienes, vamos, y es muy interesante. Todos los que trabajamos o hemos trabajado de noche, yo no sigo trabajando de noche, pero tengo mi teléfono pendiente las 24 horas y cuando a veces simplemente una llamada de madrugada te puede destrozar una noche. Porque te rompe completamente el sueño y te rompe completamente tu ritmo de descanso y se nota al día siguiente. Fíjate que las 4 primeras horas del descanso son las horas donde se producen más hormonas, donde hay el pico natural de hormona de crecimiento, donde se resintetizan muchas hormonas y el ritmo de estas. Por tanto, esas primeras 4 horas son fundamentales y el hecho de romper esas primeras 4 horas ya tiene un impacto negativo en la producción hormonal el resto de noche. ¿Te das cuenta que estamos hablando hoy de longevidad y estamos tratando los mismos temas que en el podcast de obesidad? Al final es la base, ¿no? Y esto te quería comentar, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de la actividad física, de la nutrición y del descanso, igual que hablamos en el podcast de obesidad sobre estos mismos factores, pero también en obesidad introdujimos un elemento que ha sido disruptivo en los últimos años, que es el tratamiento farmacológico, ¿no? De la obesidad. El otro día lo hablaba con el doctor Carbonell, psiquiatra, compañero aquí en Mallorca, y me proponía un podcast muy interesante que lo compartí contigo sobre cómo encajan las personas el cambio de imagen corporal, aunque sea muy positivo. Y me hablaba de un hecho muy interesante, que le preguntaremos cuando esté aquí, que es que hay gente que está en estado de shock. Fíjate que la gente que igual hay gente que no lo entiende, incluso puede causar hasta cierta sorpresa, ¿no? Personas que están en estado de shock porque se ven tan bien físicamente como nunca pensaron que se iban a poder ver, son incapaces de aceptarlo, ¿no? Con el uso de Ozempic. Gente que lleva 30, 40 años de obesidad y que después de 30, 40, toda su vida adulta con obesidad, están en un estado de normopeso y que incluso es difícil de encajar esto, ¿no? Desde encajarlo y aceptarlo como algo positivo para tu vida, ¿no? Que incluso los cambios a mejor también hay que saber encajarlos, ¿no? Claro, a la gente que exista un fármaco que a pesar de que tú lo estás haciendo todo perfecto, haces actividad física, comes bien, descansas bien, pero no pierdes peso y de repente llega el doctor Antel, ¡pum!, te pone un tratamiento de una inyección semanal o cada 15 días o cada 10 días y de repente tu esfuerzo se ve potenciado y buscas ese resultado que llevaba años sin llegar a pesar de tu esfuerzo. Nos encantaría que existiese lo mismo con la longevidad, ¿no? Que llegue una pastillita o te pongan un suero. Ahora hay muchas clínicas donde ponen sueros de vitaminas o de otros fármacos que vamos a hablar ahora que prometen grandes cambios, pero desde el punto de vista científico, ¿qué fármacos? Claro, cualquier fármaco podemos decir que pues un beta bloqueante podría ser un fármaco de longevidad, porque un paciente cardiópata que se vaya a morir, los beta bloqueantes, que era pregunta siempre de Mir, era de los fármacos que prolongaban la esperanza de vida en los pacientes, ¿no? Pero entendiendo pacientes sanos, no aquellos pacientes que necesiten un tratamiento Sí. farmacológico para modificar la historia natural de su enfermedad, sino esos pacientes sanos, que están bien, que lo hacen todo bien, que tienen buenos hábitos. ¿Existe algún fármaco
que haya demostrado, no de los que se hablan mucho por redes sociales, ¿existe algún fármaco que haya demostrado que frena el envejecimiento? No. No, qué bajón. Qué bajón, ¿eh? No. Sería mucho más marketingiano decirte que tenemos, Y tener ¿no? el bote aquí. Y tenerlo aquí Tener el y bote aquí venderlo y tener un pero código de no, descuento. pero no, Esa oportunidad de negocio no no. la tenemos. No. La realidad es que no. Hay fármacos prometedores. La metformina probablemente es el fármaco más prometedor, pero los efectos antienvejecimientos están probados en personas con diabetes. En personas con diabetes la metformina sí que ha mostrado alargar la supervivencia. Como lo habrá demostrado la insulina, probablemente, ¿no? Sí, lo que pasa que es verdad que hay algunos estudios en las personas con diabetes que lo comparan con otros fármacos y la metformina sigue teniendo como esa aura de fármaco antienvejecimiento que otros parece ser que no lo tienen. A mí me gustaría ver un estudio comparando ese efecto envejecimiento de la metformina con los análogos de GLP-1, como puede ser la semaglutida, el Ozempic, o como puede ser... Porque todos van por la misma vía, sensibilización a la insulina, ¿no? Sí, podría ser. Lo que pasa que es verdad que la metformina se caracteriza por ese efecto en AMPK, ¿no? Como activador de la autofagia que hablábamos anteriormente. Esto ha hecho que la metformina tenga como esa aura de fármaco antienvejecimiento. Yo que he estado en Estados Unidos he visto que muchas personas lo utilizan, pero realmente esa evidencia científica en personas sanas no existe. Hay estudios ahora en marcha, pero va a ser una tarea complicada, necesitaremos muchos años de seguimiento, necesitaremos un control de biomarcadores muy exhaustivo para realmente probarlo. Y además quiero destacar otra cosa, y es que la metformina no es a coste cero. Tenemos estudios que nos dicen que nos pueden incluso dificultar la ganancia de masa muscular un 25%. Claro, así que realmente riesgo-beneficio en una persona que no tiene una prediabetes o una diabetes, usar la metformina como fármaco antienvejecimiento, yo a día de hoy en personas sin patología lo O desaconsejo. sea, que hoy por hoy no hay ninguna evidencia científica, no hay ningún fármaco que haya demostrado frenar el envejecimiento y aumentar la esperanza de vida en pacientes sanos. Exacto. Es distinto, por ejemplo, si me dices, Antel, y por ejemplo, una persona que tiene un déficit de testosterona en hombres, ¿ponerle testosterona le puede ayudar a vivir más y a vivir mejor? Sí, Estamos tratando la enfermedad. ahí está. Estamos tratando la enfermedad. Ahí está. O por ejemplo, una mujer con una menopausia, con un déficit hormonal objetivado, intentar alargar esos años hormonales en pacientes muy seleccionadas y demás, ¿nos puede ayudar a que a largo plazo vivan más por una reducción del riesgo cardiovascular? También. Un paciente que viene a la consulta que me tiene que tiene una lipoproteína A, que sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, elevada, que le hago una ecografía de troncos supraórticos, que tiene una placa de colesterol aquí, le pongo una estatina y le reduzco los niveles de colesterol, ¿es un fármaco anti-aging? Pues probablemente también, porque he ayudado a que viva más años, ¿no? Pero yo creo que realmente, y es lo que tú precisamente comentabas, es porque estamos tratando la enfermedad. Así que la medicina de prevención o incluso la medicina del abordaje precoz de problemas de salud, creo que realmente es la auténtica medicina de longevidad. Aquí estamos hablando, muy interesante, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, nosotros en medicina, en salud pública, en medicina preventiva, hasta ahora hemos estado hablando de lo que sería prevención primaria, ¿no? Modificar los factores de riesgo antes de que esos factores de riesgo estén produciendo una enfermedad en el paciente, ¿no? Una enfermedad subclínica. Pero luego hay otro tipo de prevención que lo llamamos prevención secundaria, que es cuando esos factores de riesgo ya han producido una alteración en el organismo, en las personas, y hay una enfermedad, pero que es una enfermedad que clínicamente todavía no es manifiesta, pero que los médicos tenemos capacidad, ¿no? Una aterosclerosis, como tú comentabas, o un cáncer de colon en un estadio precoz, un cáncer de mama en un estadio precoz, o un aneo de pulmón en un estadio precoz. Ahí estaría toda la prevención secundaria, que esto sí que es un buen anti-aging, ¿no? Diagnosticar las enfermedades lo antes posible, ¿no? Y esto yo creo que es un mensaje importante también para las personas, ¿no? Seguir esos test, esa suerte que tenemos de tener esos test de screening poblacionales que ofrece el sistema público de salud,
que son como los mínimos, pero luego se pueden hacer más. Ujú. Y hay pacientes que pueden tener seguimientos médicos más estrechos con test de screening, porque siempre los test que se hacen dentro de la sanidad pública se hace una valoración de coste-beneficio. No solo de beneficio para el paciente, sino de coste también, porque hay que cuidar esto también, ¿no? Está claro. Pero yo creo que esa sería una segunda parte, ¿no? Porque quizá el podcast lo reventaría más si hablásemos de la pastilla mágica con la cual hagas lo que hagas, vives 100 años, pero esto no existe todavía. No. Lo que sí existe es la prevención primaria y la prevención secundaria, ¿no? Y Carlos, yo te quería preguntar a ti, por ejemplo, con la metformina, ¿la has usado, por ejemplo, en el periodo postquirúrgico Mucho. por su efecto antiinflamatorio? Mucho, Cuéntame. muchísimo. Muy especialmente en los pacientes de cirugía corporal, ¿vale? También hay este estudio, creo que es TAME, ¿no? El estudio Dame. de la metformina. De hecho, uno de los grandes gurús de la metformina a nivel mundial es un catedrático de la Universidad de Harvard, ¿no? Que es como un precursor, él no sé cuántos miligramos de metformina consume al día, pero lo defiende utilizándola, ¿no? Veremos a ver los resultados que presenta. Pero desde luego lo que yo he visto con la metformina en esos pacientes que he tratado con sobrepeso, obesidad y cirugía corporal y pacientes con lipedema es que los posoperatorios que tienen son mejores y las medidas que ellos están aplicando en términos de nutrición y de actividad física son mucho más eficientes. No sé hasta qué punto es por el efecto que tienen a nivel metabólico en el metabolismo del azúcar o otros efectos que se describen como la activación de la vía MPK. Pero desde luego sí he visto que estos pacientes tienen una mejor evolución, ¿no? En los pacientes en los que vienen ahora con un cuadro como de un síndrome metabólico, un sobrepeso, una obesidad para cirugía corporal, sí es verdad que estamos utilizando mucho los análogos de GLP-1 con una respuesta desde el punto de vista subjetivo, lo que vemos mucho más potente por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, sí son fármacos que para nosotros están siendo de gran ayuda al tratar este tipo de pacientes, que es un grupo importante de los pacientes que ocupan nuestra práctica y la de otras muchas clínicas de cirugía plástica, ¿no? Veremos. Yo durante un tiempo estuve utilizando la metformina, ¿no? Cuando empecé a leer, hay un artículo muy interesante de divulgación de la Universidad de Harvard que dice ¿Is metformin the wonder drug? Es la droga maravillosa, es el fármaco definitivo. Lo que sí noté, pero es una cosa subjetiva, y por eso dejé de utilizarlo, es algo de cansancio. No sé si es un efecto secundario descrito del uso de la metformina y si es transitorio, pero yo no me podía permitir estar más cansado de lo que estoy por mi trabajo. Entonces, pero no pude experimentar en mí mismo los beneficios de la metformina por este efecto secundario de astenia. Sí es verdad que los pacientes a mí no me cuentan que tengan este efecto secundario de la metformina, ¿no? Qué interesante, Carlos. Yo personalmente la metformina la uso bastante. Contexto de prediabetes, diabetes, síndrome de ovario poliquístico. Me gusta utilizarlo. Es un fármaco que es, como digo yo, bueno, bonito y barato. Y además tiene ese efecto antiinflamatorio, tiene un efecto también antioxidante incluso, Perdón. que me parece interesante y que incluso, ¿no? Teniendo herramientas más potentes, o que vemos que para la pérdida de peso, mejor dicho, son más potentes, y es un fármaco que aún a día de hoy pienso que está vigente. ¿Crees que su bajo coste puede ser algo que vaya en contra del fármaco? Porque claro, esto es lógico, ¿no? Y no es un tema de teoría de conspiración ni nada de esto, es la realidad. Las farmacéuticas son empresas que están obligadas a tener beneficios porque si no dejarían de existir, ¿no? Entonces, ellos invierten en lo que les va a ser beneficioso y lo que va a tener un retorno, ¿no? Claro, ¿qué sentido tiene para las grandes farmacéuticas gastarse el dinero en hacer ensayos clínicos con metformina? Claro, yo de hecho, cuando miramos, por ejemplo, cuando hubo la pandemia del COVID, y sabemos que hay un periodo, lo que se llama long COVID, ¿no? De recuperación del COVID o COVID persistente,
Y de hecho, de las herramientas farmacológicas que tenemos a día de hoy, que tienen más evidencia científica para el tratamiento del long COVID, es la metformina. Así que siempre, siempre está ahí la metformina con algún beneficio que aún nos falta por conocer. Yo sí que diría bueno, que probablemente el hecho del bajo coste igual ha sido ¿no? Un hándicap para esa molécula, pero que estoy seguro que la seguiremos usando durante muchísimos años. Protocolos que están de moda, que me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Muchos centros en los cuales se producen las famosas inyecciones de cócteles, ¿no? Mm. De vitaminas. Por ejemplo, ¿qué opinas tú sobre las vitaminas, como la inyección de antioxidantes, como vitamina C en megadosis, que se realiza mucha gente pues, por salud o por longevidad? La vitamina C a dosis altas es contraproducente. O sea, así de claro. Yo lo desaconsejo. Tenemos evidencia científica de sobras que más de 1 gramo de vitamina C inhibe la creación de masa muscular, es decir, reduce la creación de masa muscular, también reduce la pérdida de grasa. Por tanto, los antioxidantes a dosis altas con mucho cuidado, porque recordemos que para generar una adaptación, nuestro cuerpo necesita cierto grado de estrés para poderse acostumbrar y sobrepasar. Y lo que hago con una dosis muy alta de antioxidantes es disminuir esa respuesta inicial de estrés y por tanto mi cuerpo no se puede adaptar y por tanto no genero esa masa muscular o ese aumento del V2 max o esa reducción de la grasa corporal. Uno de los errores más frecuentes que veo en consulta es ese uso a dosis altas de antioxidantes que realmente no nos va a aportar ningún beneficio a nivel de longevidad ni tampoco de rendimiento deportivo, composición corporal o salud. Otro fármaco que se está inyectando bastante la gente es el NAD. Sí. ¿Qué es el NAD? El NAD es un precursor de una molécula que nos ayuda a producir energía a nivel mitocondrial. Sabemos que las mitocondrias son el motor de nuestras células y que unas mitocondrias que funcionan bien es una célula que responde bien al ejercicio, que pierde grasa con facilidad. Es una molécula es una célula que nos interesa que esté bien cuidada. El problema del NAD es que aún no tenemos evidencia científica en humanos que nos diga que hay esos beneficios que se le estipulan de antienvejecimiento, precursor del rendimiento, no lo tenemos. Sabemos que suplementarse con NAD en las mitocondrias aumenta los niveles de este precursor energético, pero no tenemos evidencia de que esto realmente cause los supuestos beneficios que se nos está diciendo. ¿Que en el día de mañana tenemos evidencia científica que nos lo dice? Perfecto. Tú y yo seremos los primeros que nos pondremos NAD. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, no. Pues estás desmontando mitos. Estamos desmontando mitos. Estos dos han caído, ¿no? Luego sería muy interesante hablar, algún día tendremos que traer un oncólogo, ¿no? Para hablar del tema de la suplementación y cáncer. Me parece un tema súper delicado para tratar con un nivel de evidencia exquisito, porque los pacientes oncológicos son pacientes que están sufriendo mucho y que todos hemos vivido el cáncer en casa, ¿no? En familiares, en gente que queremos. Y siempre cuando estamos viendo esa situación estamos deseando agarrarnos a cualquier cosa que nos dé un poquito de esperanza, ¿no? Yo creo que eso es algo que apuntamos para traer un oncólogo que nos hable con un nivel de conocimiento y de detalle profundo sobre estos temas, ¿no? Porque la suplementación y el cáncer me parece un tema muy, muy interesante. Y hemos dicho que el NAD no tiene mucha evidencia, la vitamina C no tiene mucha evidencia. Y bañarte en una bañera con hielo, ¿qué evidencia tiene? El frío, ¿no? Que se ha puesto también muy de moda en redes sociales. ¿Qué nivel de evidencia científica tiene la crioterapia o la inmersión en frío desde el punto de vista metabólico de longevidad? Nos han mentido con el frío. Nos han dicho que nos ayudaba a recuperarnos de lesiones, que aumentaba el rendimiento deportivo, que nos hacía también ser más longevos. No. La evidencia científica ahora ya es muy sólida, hay mucha evidencia científica que nos dice que nos empeora la recuperación muscular, ya no es que no mejore, es que nos lo empeora, reduce el rendimiento deportivo de forma aguda y además no hay beneficio ni en la prevención ni en la recuperación de las lesiones. Fíjate que antes nos decían ponte hielo en una lesión aguda, ¿no? En un golpe, en un tal.
Ahora mismo los protocolos te puedes poner golpes solo en la primera fase, pero después de eso ya tenemos alguna evidencia que nos dice que nos puede empeorar esa recuperación, ya no mejorar, Totalmente. sino empeorar. Así que ese cambio de paradigma brutal que está surgiendo. Eso nosotros lo vemos en cirugía, eso está muy medido. El frío en el posoperatorio, al final la cirugía es un traumatismo controlado, pero es un traumatismo. eh, el frío a temperaturas demasiado bajas, y hay trabajos, porque claro, hay tecnología en la cual pues es una especie de máscaras o de mantas con se llama hiloterapia, con una temperatura constante, un flujo de agua a temperatura constante, y se sabe que la temperatura óptima es 16 grados. En un posoperatorio, por debajo de 16 grados se producen fenómenos de vasoplegia, fenómenos vasculares que inducen una mayor respuesta inflamatoria y un daño también al frío añadido, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, cuando un paciente se quema, por ejemplo, y tiene un daño térmico, no le metes la mano en la nevera. Lo que haces es ponerle la mano con gasas húmedas o en un grifo a una temperatura normal, cercano a esos 16 grados, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que incluso termina de entrenar y va corriendo a meterse a una nevera con hielo, y yo he visto en publicaciones tuyas cómo está demostrado que tiene un efecto contraproducente y perjudicial para el desarrollo muscular y la recuperación de los tejidos, ¿no? Exacto. Me ha encantado que aportes esto en cirugía porque me parece que es algo que nos tendríamos que llevar todos, ¿no? Ya como mensaje claro de este podcast. Y también decir que ahora vamos a tener un viraje claro hacia el calor, hacia la sauna. Ahí, esta es la pregunta que venía ahora. Eso es. Te has adelantado, porque hemos hablado de las medidas que funcionan, ¿no? Hemos hablado de la actividad física, hemos hablado de la buena alimentación con esa dieta mediterránea. Comentabas en otro podcast una dieta mediterránea hiperproteica. Hemos hablado del descanso. Son las tres cosas que funcionan. Ujú. Hemos hablado de cosas que no funcionan, que son tratamientos farmacológicos mágicos. Por ahora no han demostrado nada. Ujú. A lo mejor lo demuestran, pero hoy por hoy no lo han demostrado. Y nuestra obligación es no ser transparente con los pacientes y Claro. hablarles de lo que funciona. Tratamientos como las dosis de fármacos como vitamina C o como NAD, que tampoco han demostrado que funcionen por el momento. El frío, que está muy de moda, no ha demostrado que funcione. Pero ¿qué me dices del calor? ¿Qué me dices de la sauna? La sauna funciona. Y de hecho, todo lo que nos había prometido el frío y no nos lo ha dado, la sauna nos lo da. De hecho, vemos que amplifica la respuesta al entrenamiento. Es decir, si yo entreno 30 minutos y me meto en la sauna 15 minutos, es como si hubiese entrenado 45 minutos. O sea, bestial. También me ayuda a recuperarme antes de los entrenos. ¿Está estudiada la temperatura óptima Sí. de calor? ¿Cuál es? Hay varios protocolos y dependiendo del ejercicio y del objetivo, pero sí, hay varios protocolos que se pueden optimizar fácilmente Ujú. según el objetivo de cada uno, tanto la duración como las temperaturas. Yo, de hecho, en la consulta, según el atleta y según el objetivo de la persona, lo vamos modificando y lo actuamos, pero realmente la sauna yo pienso que es de las cosas que tiene más beneficio, ¿no? Como terapia diaria. Como terapia diaria, sí. Incluso además, ahora que cada vez tenemos más claro que tenemos y existe la acumulación de metales pesados en nuestro entorno, que estamos expuestos a disruptores endocrinos, sabemos que la sauna es un método efectivo también de limpieza de todos estos factores que sabemos que contribuyen a una mala salud, ¿no? Así que por una parte tenemos los beneficios a nivel cardiometabólico de la sauna que son claros y que esto se va a llevar tanto al rendimiento deportivo como a la longevidad, como también el efecto que tiene depurador y drenante de la sauna, de los disruptores endocrinos y de los metales pesados a los que estamos expuestos. Así que la sauna, ya te digo que es de las cosas que sí que funciona. Una cosa muy interesante es, hemos hablado sobre fármacos, sobre hábitos, pero ¿existen suplementos que tengan soporte de evidencia científica respecto a mejorar la longevidad? Las personas que tienen correctos niveles de vitamina D son los que pueden experimentar un envejecimiento celular más lento. Así que la vitamina D es fundamental. Y el omega 3 nos ayuda a cuidar la salud celular
y también ha demostrado en otros estudios que nos ayuda a vivir más y a vivir mejor. Así que los dos suplementos claros con evidencia científica para promover la longevidad es la vitamina D y el omega 3. ¿Y qué me...? Perdón. La vitamina D hay que pautarla según los niveles que uno tiene en la analítica y ajustar la dosis a esos niveles, porque no va a ser la misma dosis una vitamina D cuando tenemos una deficiencia importante, cuando ya tenemos unos niveles que están bien pero que se pueden optimizar. Y una pregunta importante, ¿no? En relación a la vitamina D, porque en el metabolismo de la vitamina D hay una cosa muy importante que es la radiación solar. Eso es. ¿Qué influencia tiene la exposición a la radiación solar respecto al envejecimiento y al bienestar de nuestra salud en general? Esta pregunta me parece brutal. Hay muchas cosas. La primera te diría que tenemos una cultura donde tomamos el sol donde tomamos el sol mal. Y realmente el sol no es solo vitamina D. El sol también se caracteriza, por ejemplo, con la radiación infrarroja, que sabemos que está presente tanto en la salida del sol como en la puesta del sol. Esta radiación infrarroja tiene efectos muy positivos a nivel metabólico, a nivel antiinflamatorio, también a ayudar nuestro ritmo circadiano. Esto por una parte. Luego sabemos que la exposición solar, sobre todo la que es de forma puntual en la playa en que te quemas y luego no te expones y te quemas y te expones, esta es la que se relaciona muchísimo con el riesgo de melanoma, con el envejecimiento celular prematuro y demás. Y luego la exposición solar se tiene que hacer a dosis bajas, en horas no centrales, pero sabemos que una exposición solar como toca tiene un papel importante para la salud, evitando siempre ese daño en la piel y ese daño celular. Pero yo pienso que hemos pasado del extremismo de nunca tomar el sol es malo, ¿vale? A otras posiciones extremas de no, hay que hacer el callo solar y hay que exponerse al sol siempre. No, ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Antel, si tú le tuvieses que dar a uno de tus pacientes un consejo sobre longevidad, ¿qué le dirías? Que entrene fuerza. Ese sería mi consejo número 1 para el paciente. Le diría que entrene fuerza, que no se olvide también de, con el paso del tiempo, incorporar el entrenamiento cardiovascular y que haga una dieta mediterránea alta en proteínas y que se suplemente con vitamina D y omega 3. Este creo que es un protocolo. Obviamente, la suplementación según los niveles en la analítica y según la alimentación de base del paciente, pero creo que esto es un protocolo que beneficiaría a muchísimas personas. ¿Cuál crees que es la mejor inversión en salud y en longevidad que puede hacer una persona? Hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico. Fijaros, también quiero destacar y aprovecho, el ejercicio físico, dosis muy pequeñas de ejercicio físico, nos pueden salvar la vida. Sabemos, y esto está en las guías de cardiología con evidencia, uno ve que 60 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana, ojo, 60 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana, que es lo equivalente a un capítulo de tu serie favorita de Netflix a la semana. 10 minutos al día. 10 minutos al día reduce el riesgo cardiovascular un 17%. Hay pocos fármacos que consigan eso y nosotros lo tenemos con el ejercicio físico, imagínate. Tú, además de médico, eres un atleta, te cuidas y entrenas. Si tuviésemos que dar a la población general, obviamente son consejos generales, pero si tuvieses que dar una rutina de entrenamientos general, aunque hubiese que personalizar para cada caso, por supuesto, ¿cuál sería la rutina ideal? ¿Cuántos días de entrenamiento de fuerza a la semana? ¿Cuántos días de ejercicio cardiovascular y cuántos días de entrenamiento de alta intensidad? ¿O cómo lo combinarías? Yo haría tres días de entrenamiento de fuerza, sin ninguna duda, con una duración de entre 30 a 40 minutos por día de entrenamiento de fuerza. Haría 2 días de entrenamiento cardiovascular con una duración de entre 20 y 45 minutos, la mayoría de este trabajo en zona 2, y aprovecharía para esos días intentar meter algo de trabajo de alta intensidad de forma pulsátil en ese entreno con trabajo en zona 4 y zona 5 a intensidades más altas. O sea que realmente estamos hablando de 5 días a la semana, 40 minutos. Ahí está. Tampoco es tanto, No. es cuestión de organizarse, ¿no? Sí. Y esa es la mejor inversión en longevidad. Un 6% de tu día.
6% de tu día. Me gusta ese Lo porcentaje. tengo calculado. 6% de tu día. ¿Y tú personalmente entrenas más que esto o no? Sí, mucho más. ¿Cuánto haces a la semana? Yo intento a la semana entrenar mínimo, yo te diría unas 10-12 horas a la semana. 10-12 horas, o sea, Sí. unas 2 horas al día. Intentaría, sí. Esto sea lo ideal para mí. ¿De fuerza o de fuerza y ejercicio aeróbico también? Combinado, sí, fuerza y aeróbico. Esto es lo ideal para mí. No, no todas las semanas lo consigo, pero esto para mí sería lo ideal. Qué bien. Pues nada, me llevas ventaja, macho. Que nada, no, yo suelo entrenar unos 4 días a la semana, 45 minutos, como mucho una hora, que vienen siendo 4 horas a la semana. Fantástico. Y intento tener 2 sesiones de cardio a la semana. O sea que es como la mitad de tu entreno, ¿eh? Me voy a poner las pilas, ¿eh? Porque si no voy a envejecer más que tú y cada vez voy a tener más canas. Bueno, Antel, oye, gracias por tu tiempo. A Los ti, dos Carlos. hemos llegado aquí corriendo, tú de la UCI y yo de quirófano, pero bueno, hemos pasado un buen rato. ¿Tú ahora te vas a entrenar? Yo me voy a entrenar, claro que sí. Yo tengo una reunión y luego a estar un rato en casa a jugar con los niños. Así que gracias por tu tiempo, Doc. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.